Muy buenos días, apreciados jóvenes. Luego de nuestra pequeña evaluación de la materia de historia y geografía, continuamos con nuestro contenido de la semana en alusión o en referencia al tema sistema de gobiernos o formas de gobiernos en un estado americano. Es así que tenemos en esta parte formas o sistemas de gobierno en los estados americanos o países. Y tenemos primeramente un estado unitario, es aquel en que ningún otro cuerpo gubernamental, excepto el gobierno central, controla exclusivamente cualquier área política, es decir, los cuerpos políticos locales o regionales pueden ser anulados potencialmente por el gobierno central en cualquier decisión política que tomen. Tal es así que tenemos un ejemplo de un gobierno unitario que controla prácticamente todo el territorio nacional a través de un gobierno central. Tal es así la República del Paraguay. Tiene un mismo régimen, un régimen de leyes que rigen y que elaboran para todo el país y que a su vez también controlan otros pequeños gobiernos menores. Por eso decimos que el Paraguay es un gobierno unitario, pero también a la vez descentralizado. Hasta es así que tenemos municipalidades y también tenemos las gobernaciones. Pero aquí lo que queremos señalar es que existe un gobierno central por la cual recaen todas las obligaciones y también las potestades de poder intervenir como contralor en algunos departamentos o municipios que tengan, digamos, alguna manera de conflictos. Así también otro sistema o forma de gobierno de los estados podría ser el estado federal. Y vamos nuevamente con la noción básica de un estado federal. Partiendo del federalismo, es un sistema político en que las funciones del gobierno están repartidas entre un poder central y cierto número de estados o provincias. Entonces, sobre todo aquellos países extensos como Alemania, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austria, por mencionar algunos, es un sistema de gobierno donde recae o se reparte ciertas funciones del gobierno entre sus estados federales. En este punto, siguiendo con el sistema de Estado federal, observaremos las autoridades en estos estados. En un estado federal, las autoridades gubernamentales son establecidas por la Constitución, o sea, que esta organización política de un estado federal son reconocidas en su carta magna que es la Constitución Nacional, la ley suprema o la ley máxima que pueda tener un gobierno o un Estado. Para las autoridades se les otorga la prerrogativa de tomar algunas decisiones políticas sobre las que ejerce una concesión legal de control. O sea, que todas las autoridades que puedan ser elegidas o electas dentro de sus estados federativos tienen ciertas prerrogativas que puedan o atribuciones legales porque emanan de su constitución nacional que pueda realizar sobre todo a concesiones legal de control. Tal es así que estas autoridades son, digamos, importantes dentro de su estado, pueden imponer leyes, crear leyes, a su vez también pueden imponer ciertos controles dentro de sus estados federativos porque emanan esas funciones o concesiones que la ley misma o que la constitución misma
les otorga. En este punto observaremos una noción básica en referencia al Estado socialista, y dice nuestro material de apoyo que es un Estado socialista, se refiere a cualquier Estado constitucionalmente dedicado a la construcción de una sociedad, en este caso el socialismo, y está relacionado a las estrategias políticas del socialismo de Estado. Un conjunto de ideologías y políticas que creen en una economía socialista a través de las políticas del gobierno. Entonces, ¿qué es un Estado socialista? Básicamente, es un Estado social donde es reconocida también por una Carta Magna, por la Constitución Nacional, como una base o como una condición política de Estado, y sobre todo donde el Estado tiene el control absoluto de la economía dentro de su territorialidad, y también así dentro de todas las instituciones públicas como también del sector privado. En cualquier momento una empresa puede ser nacionalizada por el Estado si el Estado cree conveniente y que podría ser útil para sus estrategias políticas. Entonces, esto es básicamente dentro de un gobierno socialista, el Estado tiene el control absolutamente de la economía y de las instituciones públicas, como también así de las instituciones privadas. A su vez tiene otras facultades o prerrogativas que puede accionar dentro de ella porque constitucionalmente así está establecida y obra conforme a ello. Tal es el ejemplo de Cuba, que es un estado socialista, y también tenemos otros ejemplos como Venezuela, también un estado socialista, Rusia y otros países más, por mencionar estos algunos ejemplos. Así también tenemos otro sistema o forma de gobierno que puede ser la parlamentarista, el sistema parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario o democracia parlamentaria, es un sistema de gobierno en el que la elección del gobierno, poder ejecutivo, emana del parlamento, poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. Modernamente, los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien monarquías parlamentarias o bien repúblicas parlamentarias. En los sistemas parlamentarios, el jefe de Estado es normalmente el jefe de gobierno. Entonces, normalmente en un sistema parlamentarista, el poder o el control absoluto tiene el Congreso o el Parlamento, que normalmente se refiere al poder legislativo y actúa conjuntamente con el poder ejecutivo, porque de allí, de ese conjunto de parlamentarios o congresistas, elegirían al representante del poder ejecutivo, y va a depender si es un sistema una parlamentaria monárquica o república. Normalmente la monárquica están ahí los reyes, que por una cuestión de dinastía o de herencia van surgiendo más como un modelo de gobierno que más que una forma de tomar decisiones importantes. Entonces, se lo ha dado un rango constitucional, pero el poder o gobierno o el control absoluto que lo lleva es el sistema legislativo a través de los parlamentaristas o congresistas. También que se refiere más bien al poder legislativo, y que de allí ellos eligen a un poder ejecutivo que sería un representante que estaría en esta situación. Normalmente también ellos eligen el parlamentario, otro jefe, un jefe de Estado que sería el primer ministro también,
que son elegidos todos por los congresistas, también para así representar al gobierno local. Entonces, este básicamente es el sistema parlamentarista y que de allí también deriva otras nominaciones para que se puedan elegir a la máxima autoridad del sistema del poder judicial. Entonces, el control absoluto lo tiene el sistema parlamentarista o congresistas. En este punto vamos a observar algunas características que hacen al sistema parlamentarista. La soberanía recae en el Parlamento, o sea, el poder absoluto o el control del gobierno recae en el Congreso, en el Parlamento. Se conforma un gobierno pluripersonal y colegiado elegido por el Parlamento, formado con el jefe de gobierno al frente. Entonces, este conjunto del Parlamento o colegiado de los parlamentaristas eligen un jefe de gobierno que normalmente podría ser el primer ministro, porque el jefe de Estado tenemos normalmente elegido como un presidente, o también si se refiere a una monarquía, normalmente son los reyes, pero también el primer ministro tiene ciertas funciones, ciertas delegaciones que le atribuye o que emana la autorización del Parlamento, y si bien es cierto no cumple a cabalidad sus funciones, puede ser censurado por el Parlamento, o sea, inclusive puede ser interpelado o investigado. El control absoluto, entonces, así es el Congreso Nacional con respecto a su primer ministro o jefe de gobierno. Poseen mecanismos recíprocos de control entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En este punto podemos observar algunas ventajas que ofrecen el sistema parlamentario. Mayor representación del conjunto social en la medida que las decisiones deben consensuarse en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Parlamento. Mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, mayor consenso en las decisiones. Entonces, estas son algunas ventajas que nos ofrece el sistema parlamentario. Mayor representación entonces en conjunto social en la medida que las decisiones deban tomarse o deban realizar. Y sobre todo buscar una negociación constante para poder consensuar en las políticas a ser adoptadas. Además, existen distintas facciones políticas que representan en el Parlamento. Sobre todo tiene una mayor capacidad de respuesta ante crisis que pueda tener el Estado o el gobierno. Y sobre todo buscar un mayor consenso a la hora de poder tomar las decisiones importantes. También cabe recordar o resaltar que el sistema parlamentarista o parlamentario tiene dos cámaras, una cámara alta, conocida también como la Cámara de los Lores, y una cámara baja, también conocida como la Cámara de los Comunes, de los Lores, lo que representan a la alta jerarquía, a la aristocracia, y a la Cámara baja de lo que corresponde a la representación más de los intereses del pueblo, digamos. En este punto observaremos algunas desventajas que ofrece el sistema parlamentarismo. Primeramente, la no separación de los poderes del Estado, o mejor dicho, la fusión de los poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, aquí no hay una división de poderes
exactamente, estrictamente, sino más bien hay una fusión de los poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Recordemos que el poder legislativo o el parlamento o los congresistas son elegidos directamente a través del sufragio o el voto popular de la ciudadanía, de la población en general. Y esto, a su vez, esta mayoría legislativa o el colegiado eligen a un representante del poder ejecutivo dependiendo si es monarquía o república. Recordemos que la monarquía está a cargo de los jefes de gobierno, que serían los reyes, y el jefe, y también los otros que podrían ser un primer ministro a la hora de poder representar también algunas funciones ante el poder ejecutivo. Entonces, existe una fusión allí entre el ejecutivo y el legislativo. Excesiva vinculación del poder ejecutivo con el partido político mayoritario en el parlamento. Entonces, si hay un colegiado de un partido X, entonces va a elegir un agente de su confianza, porque es es una función de confianza. Entonces evidentemente va a responder al partido político con mayor número de representantes, que se lo va a ubicar en ese sitio. Por eso dice que puede esto derivar un partitocracia, dependiendo a las atribuciones de la mayoritaria del partido que impera en aquel entonces. Su forma más estable termina siendo el bipartidismo, ¿sí? Porque gobiernan dos tipos o más de partidos o movimientos que puedan hacer o atribuir en él o pueda imperar en el gobierno. Entonces, básicamente, para ir redondeando esta última parte de las desventajas, observamos que no existe una separación de poderes, más bien existe una fusión de poderes entre el poder legislativo, que a su vez opera con o en conjuntamente con el poder ejecutivo. Y ya vimos la forma de procedimiento de cómo se elige básicamente el primer ministro y también, digamos, el presidente del presidente de esa nación. Entonces, hasta aquí hemos llegado lo que hace referencia a los sistemas o formas de gobierno en un estado. Y así tenemos también el sistema parlamentarismo, por mencionar el sistema de Inglaterra. Bueno, hasta aquí hemos culminado lo que hace en referencia a nuestra forma o sistemas de gobiernos dentro de los estados que estuvimos viendo: un estado socialista, un estado federal, un sistema unitario, y también básicamente en la otra clase vamos a ir viendo también los sistemas presidencialistas y los sistemas totalitarios. Pero hasta aquí hemos llegado con estas primeras formas o sistemas de gobiernos.